Señor, muchas gracias por tu gran misericordia, por tu bondad. Gracias por hablarnos, Señor, porque tu palabra es alimento a nuestro espíritu y es lumbrera también a nuestros caminos. Gracias, Señor, por eso. Y queremos ahora bendecir a Guillermo en el nombre de Jesús, rogarte por su vida, rogarte para que tu Espíritu Santo trabaje a través de él, Señor, y pueda esta palabra llegar a cada uno de nosotros. Lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. ¿Tengo un vaso de agua? Dale, sí, porque siempre lo como. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, hermanos. La verdad que siempre es un privilegio estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra y un lindo momento de reflexión. La verdad que la alabanza, se sentía la presencia de nuestro Señor plenamente y que estaba paseándose en medio de nosotros, ¿no? Y eso es algo que nos llena de gozo. Hoy quería compartirles una palabra que el Señor puso en mi corazón la semana pasada, que tiene que ver con la importancia de la oración. Esa herramienta fundamental que tenemos los hijos de Dios para estar comunicados con nuestro Padre, para buscar su guía en todo momento, y es la herramienta indispensable. Sin vida de oración, la vida cristiana, yo diría que es casi imposible, gracias Ale, de ser vivida. Y el Señor me mostraba en la semana, porque yo quería que me confirme esta palabra, y por una de esas casualidades me pongo a buscar por YouTube y me encuentro justo. La primera búsqueda que me aparece, un video de nuestro querido hermano Víctor Rodríguez, ¿no? Y él desglosaba y explicaba bien lo que es la importancia del pueblo de Dios buscando al Señor, buscando en armonía, en unidad, pero también lo que quiero enfatizar hoy es la relación personal con el Señor. Porque una cosa es la oración, grupo de oración, nos juntamos con hermanos a orar, pero lo que yo quiero enfatizar hoy es la vida de oración de cada uno los cristianos. Esa relación con nuestro Padre, el hablar con Él, el buscar su consejo, el estar en todo momento buscando su presencia. Quiero compartirles el primer pasaje que está en Efesios 6:18, que dice así: orad en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y súplica, y velad en ello con toda perseverancia e intercesión por los santos. Así que acá Pablo insta a la iglesia que tenemos que estar en todo tiempo orando, y orando en el Espíritu, porque nosotros tenemos espíritu que busca conectarse con el Espíritu de Dios. Tiene la necesidad, como nuestros cuerpos materiales tienen la necesidad del agua y el aire, nuestro espíritu tiene la necesidad de conectarse en todo momento con el Espíritu de Dios. Ese día, después de ver el video en YouTube, porque justo estaba en un lugar, ¿no? Estaba esperando, estaba haciendo un trámite mientras esperaba en el auto, y medito, ¿no? Qué importante hablar de la oración. Y me pasa que cuando llego a casa me pongo a revisar unas cosas que estoy ordenando, aprovechando las vacaciones, y me encuentro con estos fascículos, que son, perdón por la palabra, prehistóricos, ¿no? Pero qué buenas que estaban estas revistas, ¿no? Y justo con la primera que me encuentro es con esta, que dice Una vida de oración. Justo esa misma tarde me la puse a leer y bueno, están los testimonios, ¿no? De nuestros queridos hermanos mayores. Muchos de ellos ya han partido y están en la presencia del Señor. Y los consejos que nos dan a nosotros para tener esa vida. Y después esta que, bueno, me va a traer algún que otro problemita, pero me pareció como una nota de color. Miren las caras, no sé si lo reconocen a los hermanos porque están
Es del año 86 este fascículo, ¿no? Y la portada dice así: De Francesco y Rodríguez, dúo dinámico en Rosario, ¿no? 40 años atrás, ¿no? Y yo meditaba, ¿qué obra está haciendo el Señor con nuestros hermanos, ¿no? Porque les tocó estar en un lugar que el enemigo está buscando hacer estragos, pero el Señor pone los mejores soldados donde hay que presentar la batalla, y cada uno de nosotros podemos ser esos soldados, ¿no? Pero hablan también de que hay que tener una vida íntegra y de oración, porque el Señor nos va a respaldar mientras estemos buscándolo a Él y buscando de su presencia. Yo estuve haciendo los deberes, ¿no? Y estuve anotando algunas de las cosas que nos habló Gustavo. Él, en un momento que dio allá la palabra en Gleu, nos dijo que teníamos que ser hacedores de la palabra y ser llenos del Espíritu Santo, de manera que la palabra y el Espíritu Santo sean unos en nosotros. Y él enfatizaba que es imposible vivir una vida agradable a Dios sin la guía del Espíritu Santo. Eso fue una palabra. Al domingo siguiente, Alfredo nos habló que teníamos que buscar la paz que viene de parte de Dios y que esto nos va a permitir perseverar en nuestro camino, en la vida. Vamos a tener situaciones muy difíciles, pero el Señor nos va a dar esa paz y vamos a poder reposar en sus brazos. Al domingo siguiente, Néstor nos había hablado de la parábola de la buena semilla, que tenemos que predisponer nuestros corazones para estar firmes en el camino y que eso va a permitir que nosotros podamos dar buenos frutos. Entonces yo quiero relacionar, como docente que soy, ¿no? Que siempre tenemos que relacionar los contenidos, ¿no? Que la columna vertebral para que podamos cumplir con todo lo que nos instan nuestros hermanos es la vida de oración. El tener, si yo tengo una vida de oración, voy a buscar en todo tiempo ser lleno del Espíritu Santo. Si yo tengo una vida de oración, voy a tener en momentos de mucha dificultad esa paz que es inentendible y que viene solamente del Señor. Y si tengo esa vida de oración, voy a tener esos frutos que son los que se buscan de nosotros los hijos de Dios. ¿Se entiende, no? Más o menos lo que estoy queriendo decir, hermanos. Y a veces nos preguntamos, pero ¿cómo es que tengo que orar? Tiene que ser una oración como un monólogo, yo hablándole a Dios. Hoy escuchábamos esa canción que la verdad que me tocó el corazón. Primero porque es una canción que no escuchaba, pero mínimo 30 años atrás, ¿no? Perdón, disculpen, pero la que dice tan cerca de ti, ¿no? Que hasta lo puedo tocar. Y en una parte dice, le hablaré al oído y le contaré cosas al oído y cosas que solamente a Él le interesarán, ¿no? Y eso resume lo que el Señor quiere con nosotros, que le contemos a Él, que tengamos esa intimidad con Él, que podamos también afinar nuestro oído espiritual y aprender a discernir y a escuchar su voz. Muchas veces el Señor nos está hablando claramente, pero si nosotros no tenemos esa vida de oración, perdonen el ejemplo que voy a poner, ¿se acuerdan? Ya a mí tengo algunos años que me delatan, pero cuando sintonizábamos la radio FM o AM, y si no poníamos bien la sintonía, se escuchaba con interferencia, ¿se acuerdan de eso? Ahora ya cambió todo, los chicos de ahora la tienen tan fácil. Bueno, pero había que mover la antena y sintonizar. Si no tenemos esa sintonía con el Señor, con el Espíritu Santo, muchas cosas que el Señor nos quiere transmitir, van a ser mal interpretadas por nosotros. Les quiero compartir otro pasaje que está en la Biblia, que dice, por nada, que está en Filipenses 4, 6 y 7. Porque a veces, mientras lo buscan, yo digo esto, nosotros podemos pensar, ¿no? ¿Pero por qué el Señor quiere que yo ore? Si Él sabe todo, Él sabe mis necesidades, ¿por qué quiere que yo ore a Él y lo busque? Si Él ya sabe. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el querer buscarlo a Él
es el primer acto de reconocimiento que Él es nuestro Padre y nuestro Señor, que Él es un ser superior por sobre nosotros. Y es una manera de tener un corazón humillado delante de Él y reconocer, Señor, yo necesito de vos. Y eso es lo que implica la oración, mientras estemos en esta vida. Yo calculo que cuando estemos con Él, ni siquiera va a mediar el lenguaje. ¿Se entiende lo que digo, no? Nos vamos a mirar con el Señor y ya nos vamos a entender con el pensamiento. Va a ser algo tan perfecto el día que estemos con Él. Pero mientras estemos en esta vida, tenemos que mediar con el Señor por medio del lenguaje. Y el lenguaje que tenemos con Él es la oración. La lectura de la palabra es importantísimo también. Obviamente se cae de maduro. Pero la oración es, antes de leer la palabra, tenemos que orar para que el Señor nos traiga revelación de su palabra. ¿No les ha pasado a ustedes que leyeron la palabra y la leen el mismo pasaje 20, 10 años después y tiene otro significado, otra, ¿cómo se puede decir? Otra forma de ver las cosas? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el mismo pasaje de la Biblia puede ser utilizado para distintas situaciones que tengamos nosotros en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Buscar en oración al Señor y buscar su consejo. Bueno, el pasaje de Filipenses dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto, amén, amén, hermanos, amén. Esto quiere decir que el Señor ya sabe todo de nosotros, sabe nuestras necesidades. Lo que el Señor quiere, que nosotros dispongamos nuestro corazón para hablar con Él. Son muchas hojas lo que voy a compartir, pero prometo que lo vamos a hacer de la mejor manera. A mí me encanta siempre el reflexionar y bueno, desarrollé el tema de la oración en 5 puntos. Vamos a ver si puedo llegar, pero lo importante es que sepamos que nuestro Dios siempre escucha nuestras oraciones, siempre. A veces decimos, pero Dios, vos no me estás escuchando a mí, yo te estoy pidiendo por esto y pasa el tiempo y no. Sí, el Señor escucha. Lo que pasa es que Él sabe y los tiempos de Dios son perfectos. A mí en mi vida me han pasado innumerables situaciones que después con el tiempo me doy cuenta, es verdad. Menos mal que esta oración me la contestaste mucho tiempo después, porque no hubiese actuado de la manera que vos esperabas. El primer punto, que más o menos ya lo vengo explicando, tiene que ver como que la oración es el medio directo de comunicación con Dios. Jeremías 33:3, que todos lo sabemos, dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Bueno, este pasaje bíblico es muy importante en mi vida, porque uno cuando está pasando situación de oprobio, cuando está mal, angustiado, triste, ¿no? Uno clama al Señor. El clamar es buscar en oración, con devoción y con una necesidad imperiosa de ser respondido, ¿no es cierto? Y hasta uno llega a derramar las lágrimas. Y al Señor eso le gusta a nosotros. Lamentablemente, y ahora me hago cargo de mis palabras, esto me lo digo para mí, me hago cargo porque es para mí esto. Cuando uno está bien, ya a veces parecería que ya no clama tanto al Señor, ¿no? Uno sigue orando, pero las cosas están bien y bueno, Señor, gracias por esto. Y el Señor quiere que nosotros lo busquemos con denuedo, como esa primera vez que lo buscamos y Él nos respondió. Y Él quiere que lo busquemos y hablemos con Él. Fíjense que acá dice que Moisés, cuando estaba en el monte Sinaí, hablaba cara a cara con Dios, como hablamos así entre nosotros, entre amigos, algo impresionante.
Y muchas veces el Señor quiere eso porque Él nos quiere aconsejar. ¿Cuántas veces se estaba por dar una circunstancia, una situación en mi vida y de repente ese pensamiento, no te conviene ir a ese lugar, no te conviene, y uno obedece, ¿no? Pero a veces, si no tenemos esa vida firme de oración, empezamos a dudar. ¿Esto será de Dios? ¿Esto será un pensamiento propio? ¿Esto vendrá de parte del enemigo? Si nosotros tenemos esa vida firme de oración, vamos a tener, como decía el sintonizador de la radio, para saber claramente la voluntad de Dios. A mí me pasó una vuelta que era la jubilación de una maestra, ¿no? Y bueno, hasta había puesto plata para el regalo ya. Y estaba organizada la despedida, una señora mayor, y uno dice, bueno, yo tengo que ir. Hace 20 años que trabajo con esta mujer, una mujer, la verdad, intachable en la escuela, buena gente, pero algo dentro mío me decía, no vayas, Guillermo, no vayas, y a último momento decidí no ir. Eso fue un sábado. Cuando estoy el lunes en la escuela que me presento, nadie se saludaba, había un clima tenso, ¿no? Y le pregunto a alguno, pero che, ¿qué pasa? Que están saludando, no te contestan, te dan vuelta la cara. No sabés, en la despedida de soltero se agarraron tal y tal, pasó un tema, ahora están avivándose en la escuela, ¿no? Se discutió, algunos se terminaron yendo, es más, le dijeron cosas a la directora. O sea, que terminó pasando toda una situación que uno se puede ver involucrado. Y ahí está el Señor, Él nos guía, nos dice, y nosotros tenemos que saber discernir lo que el Señor quiere en nosotros. Por eso es necesario tener esa conexión con el Señor. Después está esta oración que es hermosa, que tiene que ver con el punto 2, que la oración nos da fortaleza en los momentos que estamos de dificultad. Hasta nuestro Señor pasó por momentos de dificultad, porque Él tenía esa naturaleza humana también. Y lo quiero leer yo, no lo busquen, está en Mateo 26, 36 al 39, que es la oración de Jesús en Getsemaní. Y dice así, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. El Señor se entristecía, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Así que hasta el mismo Jesús, en un momento, había desarrollado esos sentimientos de fraternidad, de amistad, de hermandad con los discípulos. Piensen que habían pasado noches enteras cenando, compartiendo la palabra, los discípulos habían visto todos los milagros, ¿no? Y Él sabía que le esperaba un momento muy difícil, ¿no? El separarse de ellos, el pasar por esa muerte tan horrible y tan cruel. Y en un momento, la naturaleza humana es como que, Señor, pero Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, hermanos. Y si no hubiese sucedido eso, hoy nosotros no tendríamos ni la más mínima posibilidad de ser salvos, porque fue Él y lo hizo una sola vez y para siempre, por todos nosotros. Pagó el justo por los pecadores. Pero Él, siendo el Hijo de Dios, ¿no? Uno dice, pero es Dios. Pero Él, acá en la tierra, dio ejemplo de vida de oración. El Señor pasaba horas y horas orando para vencer la inercia negativa que tiene la carne. Porque vamos a ser sinceros, hermanos,
Todos sabemos que tenemos que orar, pero nuestros quehaceres diarios, nuestra rutina, un montón de situaciones, muchas veces nos llevan a que no tengamos ese tiempo de calidad de oración con nuestro Señor. Y Jesús, yo me imagino, ¿no?, Él yendo de un lado para otro, predicando. Sin embargo, Él siempre hacía ese tiempo para estar con el Padre, para buscarlo, para tener esa intimidad. ¿Qué ejemplo fue Jesús para nosotros, ¿no? Les quería comentar que muchas veces cuando oramos, ¿no?, a veces queremos tener esas palabras lindas, ¿no?, y sonar como que, bueno, el Señor me va a escuchar porque tengo mejor vocabulario, porque me expreso mejor. Y me acuerdo, ahí María Teresa me dice que no, y es verdad, porque a veces uno evalúa lo que ve, ¿no?, lo que evaluamos los seres humanos, y estamos tan alejados a las cosas que ve Dios, ¿no? Yo me acuerdo de cuando oraba el fariseo, ¿no?, me lo imagino con toda la palabrería, y por otro lado, atrás de todo, el publicano pegándose en el pecho, reconociendo que era pecador, llorando y un poco más rasgándose las vestiduras, ¿no? ¿Y a quién habrá escuchado el Señor? Yo me imagino que no me cabe ninguna duda al respecto. También me imagino cuando el Señor le había dicho a Samuel que vaya a ungir a David, ¿no? Y en un momento empiezan a pasar los hermanos, y eran uno más fuerte, más bien visto que el otro, ¿no? Y el Señor diciéndole a Samuel, no te fijes en lo que vos te fijás, porque yo me fijo en otra cosa, yo veo el corazón, le decía el Señor. Y terminó buscando a David, que andaba por ahí perdido, cuidando a las ovejas, ¿no? Es increíble nuestro Dios. Él mira nuestros corazones, y por eso es necesario que cuando nos reunimos con Él en oración podamos derramar nuestro corazón y explicarle, Señor, mirá, me está pasando esto me supera, siento que no voy a poder seguir adelante, dame tu guía, ayúdame. Y el Señor nos va a escuchar, precisamente porque Él quiere que estemos con Él. El tercer punto tiene que ver con la oración que cambia circunstancias en nuestra vida. Esto está en Santiago 5, versículo 16. Y dice así, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que el Señor nos pide que intercedamos los unos por los otros, que estemos orando y que le busquemos a Él. Yo tengo una experiencia personal, y esto es como que lo tengo que contar. Es una noche, hace 2 años atrás más o menos, me desvelo, 3 de la mañana, en mi mente un nombre de un hermano nuestro, hermano mayor, y el Señor me dice, orá por él. Y yo, pero, Señor, yo voy a orar por él, pero si él es, orá por él. 2 veces, Y ya empieza uno, no, pero ¿te parece, Señor? Al final, el silencio, porque el Señor también el silencio te está hablando. Terminé orando por este hermano, ¿no? Y después me quedé dormido. A la semana me entero por ahí que sí, que el hermano estaba pasando por un momento de dificultad y que era necesario que en ese momento alguien esté intercediendo y orando por él, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá me hago la autocrítica yo. ¿Por qué tuve que pensarlo 2 veces? ¿Será? ¿No será? Y eso es para mí. Tengo que, la vida de oración, ajustar mejor. Les voy a contar otro testimonio de un hermano mayor nuestro, que este testimonio es impresionante. Cuenta que él estaba durmiendo plácidamente en su cama y lo mismo. A la madrugada el Señor le dice, necesito que te levantes, que agarres el auto, que vayas a tal puente y que cantes una canción, un corito.
El hermano no se puso a decir, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Lo estoy pensando yo? El hermano se levantó, se cambió, y la esposa que está al lado lo mira, ¿no? Menos mal que nuestro hermano estaba casado con una mujer de Dios, ¿no? Porque, ¿a dónde te vas a las 3 de la mañana, no? Le iba a decir. Y se levanta y le dice, ¿pero a dónde vas? Mirá, el Señor me dijo que tengo que ir y cantar a un puente. Bueno, está bien, el Señor te lo dijo, andá. Bueno, cuenta el hermano, una noche de invierno, se tuvo que abrigar, llega al puente, bueno, acá estoy, Señor. Y el Señor dice, bueno, cantá. Y empieza a cantar un corito nuestro hermano. Canta, canta, y el Señor dice, bueno, hasta acá. Anda, agarra el auto y vuelve a tu casa. Obediente al Señor, se sube al auto, vuelve a la casa. Llega, la esposa se estaría despertando, calculo serían las 5 o 6 de la mañana. ¿Y pasó algo? No, mirá, fui, canté y me volví. A ver, para nuestras mentes racionales, díganme la verdad, es una locura, hermano. Para nosotros, que si lo queremos analizar, es una locura. Pero el hermano estaba en sintonía con el Señor. Bueno, pasaron 10, 15 años y este hermano está en una reunión evangelística, predicando, hablando, y el Señor le dice, quiero que cantes ese corito. Y se lo pone a cantar, ¿no? Bueno, termina de cantar, termina la reunión, muchas personas lo vienen a saludar, y entre esas personas viene una, no sé si sería una chica o un muchacho, porque no lo cuenta bien, llorando, con lágrimas en los ojos, y le dice, ¿sabe qué, pastor? Ese corito, yo hace 10 años atrás lo escuché y me salvó la vida, y yo creo que era usted el que lo estaba cantando, porque yo en una fría mañana había decidido terminar con mi vida por los problemas que tenía, y en ese momento clamé y dije, si hay un Dios, pues yo ya no creo en nada, porque mi vida ya está totalmente perdida, ¿no? Si hay un Dios, este sería el momento para que se muestre. Y de repente empiezo a escuchar esa canción tan hermosa. Y ahí me derramé en lágrimas, y ahí creí que Dios existe, y desde ese día yo estoy sirviendo al Señor. Amén, hermanos. Miren la grandeza de nuestro Dios, cómo el Señor nos puede usar a cada uno de nosotros para hacer como que seamos esos ángeles guardianes, ¿no? Y esto sucede porque nuestro hermano tenía una vida plena de oración, una vida íntima, importante con nuestro Señor. Él no dudaba, el Señor le decía, tenés que hacer eso, lo hizo, fue. No dudó, no dijo, no, Señor, hace frío, no, ¿te parece? No, ¿será de Dios esto que viene? No, Él estaba en plena sintonía con nuestro Señor. Les cuento una más, porque parecería que les vengo contando historia tras historias, ¿no? Y esta tiene que ver con nuestro querido Víctor Rodríguez. Él cuenta que termina una reunión y un hermano le dice, tengo un montón de problemas, pastor, la verdad ya no doy más, no sé qué más hacer, por todos lados tengo problemas, necesito hablar imperiosamente con usted el miércoles que viene. Esto fue el domingo. Bueno, le dice Víctor Rodríguez, está bien, el miércoles te espero a las 19 horas, le dice. Pero Víctor Rodríguez, que no es ni lerdo ni perezoso, le dice, pero te voy a pedir un pequeño favor, hermano querido. Antes de venir el miércoles a las 7, te tomás 10 minutos en el día y te pones, pero tiempo de calidad, tienen que ser 10 minutos, no menos. Te pones a orar y a buscar a Dios y le decís a Él los problemas que tenés. Y después venís y el miércoles te estoy esperando. Bueno, llega el miércoles, lo ve entrar por la iglesia, ¿no? Y lo ve con otra cara, con un rostro resplandeciente, ¿no? Y le dice, bueno, hermano, vení, vamos a charlar. Pastor, ¿sabe qué? Yo no iba a venir hoy, no iba a venir,
pero le di mi palabra y la verdad que no me daba para que usted se quede solo y bueno, por eso vine. Yo el primer día oré y no pasaba nada, pero al segundo día, el martes que me puse a orar, no sé, me vino una paz en mi corazón y parecía que todos los problemas quedaron a un costado y después las cosas se fueron solucionando. Así que buena medicina le dio nuestro hermano a este siervo, a este hermano querido. A lo que voy, y después Víctor Rodríguez le dijo, bueno hermano, ahora empezaste a vivir la vida de oración, esto tenés que mantenerlo en el tiempo. Esto se tiene que hacer un hábito en vos, buscar el hábito de la oración. Así que muchas veces ese hábito de la oración tal vez hasta se vuelve rutinario en nosotros, ¿no? Porque uno ante la rutina, ante la necesidad que hay en el trabajo, de ir, de venir, de acá para allá, y uno dice, tengo que orar, tengo que orar, tengo que orar, y tal vez no estamos teniendo ese tiempo de oración con nuestro Padre. A mí una hermana de Leu me contaba que ella aprovechaba los tiempos muertos. ¿Vieron los tiempos muertos? Que son los tiempos que uno va viajando, tiempos que no podés hacer otra cosa que no sea eso, ¿no? Y ella me contaba que tenía media hora desde su casa hasta el trabajo en el auto y que ponía unas alabanzas y en ese momento ella iba hablando con el Señor, le iba contando sus problemas, iba teniendo, no era un monólogo la oración. Obviamente empezaba reconociendo, Señor, estoy acá delante de ti, por favor. Y ella le iba planteando al Señor, bueno, Señor, en este día me toca tal y tal actividad, voy a hacer esto, ¿a vos qué te parece? Abrí mi entendimiento y si hay algo que esté mal, hacémelo saber, que yo pueda discernir y darme cuenta. Y dice que sí, que el Señor muchas veces le hablaba al corazón y que el Señor le confirmaba por cosas que tenía que hacer y cosas que no tenía que hacer. Porque eso es la vida cristiana, el vivir íntimamente con nuestro Señor. Les quiero leer el último pasaje que tiene que ver con la parábola de la viuda persistente. Porque muchas veces el Señor quiere que seamos persistentes en la oración, ¿no? También para probar nuestra fe, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el cuarto punto. No lo busquen, lo voy a leer yo. Está en Lucas 18, lo de la viuda. Y dice así. Perdón, hermano. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por ningún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez justo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Sus escogidos que claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fuerte, fuerte, porque el Señor quiere probar nuestra persistencia en la oración para que nuestra fe sea aumentada. ¿Se acuerdan de Ana? Elcana, ¿no? ¿Era el marido? Sí, ¿no? Que estaban clamando por un hijo y no venía, y en un momento le dice al Señor, si me das un hijo lo voy a consagrar a ti. Y ahí tuvieron a Samuel. Es hermosa esa promesa, pero nunca dejó de orar. Dios quiere que oremos. Y acá viene la reflexión. Muchas veces el Señor, nosotros oramos, pero el Señor tiene planes superiores, mejores. Él es omnisciente, omnipresente, Él lo sabe todo. Y nosotros somos muy
pero muy limitados. Y a veces nos guiamos por lo que tenemos frente a nuestros ojos. Yo a veces, esto lo hablamos con Betty muchas veces, y a veces le digo al Señor, ¿por qué te llevaste a Oscar, a mi padre, y no me pudo ver volver a la iglesia, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, aunque sea me hubiera visto volver a la iglesia, ahora me estaría ayudando en un montón de cosas que tienen que ver con la vida espiritual, en pasarme muchas anotaciones, muchas cosas que él tiene, en explicarme un montón de cosas, ¿no? O sea, parecería que es en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Porque todo lo que él sabía, parecería que yo, lamentablemente, no lo pude aprovechar mucho. Pero son los designios del Señor, es la voluntad del Señor. Por ahí el Señor quiere que, hablando popularmente, me haga a los golpes y aprendiendo y bueno, y buscándolo a Él directamente, sin intermediarios. Oración directa y vida de oración con Él. ¿No es cierto? ¿Se entiende lo que digo? Y muchas otras cosas, que a veces oramos y oramos, parece que la respuesta no viene, y cuando viene la respuesta, uno se queda, pero Señor, por Lore, ¿cuánto tiempo estuvimos orando? Yo, hermanos, sinceramente pensé que se iba a dar el milagro. Pero ¿saben qué? El Señor tiene un plan superior para cada uno de nosotros. Hoy se está gozando con los justos. Ella ya llegó, ya está allá, con el Padre, cantando alabanzas, regocijándose. Amén, hermanos, amén. Y están todos juntos. Está Eduardo, está Oscar, perdón si me olvido de alguno, están todos los que ya nos precedieron y ya están en la gloria con Dios. Y nosotros no lo podemos ver, no nos damos cuenta ahora, y obviamente sufrimos porque no los tenemos en medio nuestro. Pero el Señor es sabio, Él es omnisciente, Él sabe el porqué de las cosas. ¿Y saben qué? El día que estemos en su presencia, tantos misterios se van a develar, de tantas cosas nos vamos a dar cuenta. Y nos vamos a dar cuenta de las veces que Dios nos guardó, que Dios nos cubrió, que Dios permitió que pasen determinadas cosas que eran para nuestro bien. Y muchas cosas que nosotros le estábamos pidiendo a Él, al final no nos iban a hacer bien a nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos, lo que estoy diciendo? Y por eso tenemos que aceptar su voluntad en todo lo que Él nos dice y quiere. Porque Él es nuestro Padre y Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Cuesta muchísimo aceptarlo, ¿eh? A mí me costó aceptarlo. Pero tenemos que aceptar que Él es soberano, esa es la palabra, soberano. Él es el creador de todo y Él es el que decide, Él es el que sabe lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Y por eso es necesario que en todo tiempo lo estemos buscando, como ese gran consejero. Yo sé que es difícil el tener de una vida de oración, el disciplinarse, en buscar, en ponerse dentro del corazón y destinar ese tiempo de calidad en buscarlo a Él. Pero Él quiere eso de nosotros, porque eso va a transformar nuestros corazones. El último punto que les quiero decir, que es la oración transforma nuestros corazones. ¿Se acuerdan cuando Ananías tuvo que orar por Saulo en ese momento? Y el Señor le había puesto, tenés que orar por Saulo, lo tenés que recibir. Y Ananías dijo, pero si Saulo es el que mata a los cristianos, es el perseguidor, tenés que recibirlo y orar por él. Y Ananías, siervo de Dios, obediente, como nuestro hermano que fue a orar al puente, a cantar al puente, lo obedeció y lo recibió. Y es más, oró por él. ¿Y qué pasó? Las escamas que tenía en los ojos, él se sanó y recuperó la vista. Y no solamente recuperó la vista, acá viene lo más importante. ¿Qué pasó con Saulo que pasó a ser Pablo? ¿Qué recibió Pablo? El Espíritu Santo. Y ya no sé cuánto tiempo había pasado, una semana, 10 días, ya estaba predicando, ya tenía las herramientas. Pablo era un hombre de ir a las armas enseguida, ya estaba en la milicia, ya estaba predicando el Evangelio y bueno, fue este gran varón que fue. Pero antes Ananías tuvo que tener esa
ese golpe de fe, esa obediencia al Señor en orar por Él y que Dios lo use para que Pablo pueda ser sanado y que pueda ser lleno del Espíritu Santo. Así que, hermanos, quiero concluir con esta reflexión, que el tener una vida de oración es fundamental para cada uno de nosotros. El Señor quiere que estemos reunidos, quiere que leamos la palabra, quiere que estemos en áreas de servicio. Todo lo que hacemos está, pero más que bien. Pero quiere que nosotros lo busquemos a Él en la intimidad, el mano a mano con Él, el ida y vuelta, el buscarlo y que Él nos responda. Y que nosotros podamos aprender a escuchar su voz. No dice que las ovejas de mi prado oyen mi voz y me siguen, ¿no es cierto? Eso, que sepamos oír la voz del Señor, que podamos seguirle a Él, obedecerle a Él y estar firmes hasta el final de nuestros días en esta tierra. Y después nos esperan nuestras coronas y la entrada al paraíso, gozándonos con los que ya nos precedieron y por sobre todas las cosas ese abrazo que nos va a dar nuestro Señor ese día, ese glorioso día que cada uno de nosotros ya lo tenemos marcado en nuestras vidas. Así que quiero hacer una oración para despedirme y gracias por haberme escuchado y por la reflexión que hemos tenido. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque vos nos venís hablando de gran manera, Señor, porque vos querés hacer grandes cosas en medio de tu pueblo, Señor, y querés, Señor, que tu iglesia, Señor, sea la luz, Señor, en este mundo que está lleno de tinieblas, este mundo que está viviendo tan mal y que se está perdiendo, Señor, y que nosotros somos, Señor, los mensajeros, Señor, de ese mensaje tan glorioso que vos nos has dado, Señor. Gracias por haberte revelado en nuestras vidas, por poder ver la vida de otra manera como vos querés ver, y gracias porque nos has dado el privilegio de poder llevar este mensaje a las personas que están perdidas, Señor. Señor, fortalece a cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están mirando, que podamos tener ese contacto íntimo contigo, esa vida de oración que a ti te agrada, Señor, y que te podamos servir y agradar cada día de nuestras vidas en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.